Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Hay una cantidad de aspectos involucrados en este tema que necesitamos ver para poder mejorar y sobre todo tomar conciencia si es que en realidad nosotros practicamos una buena comunicación y si tenemos o aplicamos una escucha activa. Ambas son importantes para la comunicación. La escucha activa debe ser adecuada, acorde, y eso lo vamos a ver a lo largo del tema. Hay diferentes puntos de vista, desde el enfoque de cada una de las personas y desde nuestra propia perspectiva. Son cosas que debemos revisar en sí. Tenemos en la imagen, a ver, no me salió acá la imagen. Es una imagen en la que en el piso está escrito un número. Una persona está al lado derecho, que viene a ser al lado de arriba del número, y otra persona está mirándolo desde el lado izquierdo, que es la parte de abajo del número. Para una es el número 6, para otra es el número 9. Entonces nos podemos preguntar, ¿y quién tiene la razón? En sí, las dos tienen razón. Desde su punto de vista, desde su criterio, ambos tienen razón. Una ve el 6, la otra ve el 9. Debemos considerar que nuestra realidad muchas veces no es la realidad de los demás. Aunque estemos en el mismo ambiente, aunque estemos en el mismo espacio, a veces cada uno tiene o vive su propia realidad. Por eso es que escuchar de forma activa y comunicarnos correctamente puede romper esta brecha, esta distancia que existe entre la realidad de la persona que me rodea y mi realidad. Los objetivos de esta sesión son, primero, comprender y conocer la definición de una comunicación efectiva. Segundo, conocer la importancia de la comunicación y la escucha activa en las relaciones interpersonales y laborales, que es lo que nos interesa. Y como tercer objetivo, conocer y poner en práctica las técnicas de comunicación y escucha activa para mejorar la interacción interpersonal y laboral. Todo esto, estos tres objetivos en sí viene a ser cómo podemos mejorar, qué técnicas podemos utilizar. Y eso, a medida que transcurra el curso, lo vamos a ir viendo. Para empezar, vamos a construir un poco de conciencia. Primero, saquémonos de la mente esa idea de que todo lo que estamos haciendo, todo está bien. De que la forma en que yo hago las cosas es la correcta. De que los demás están equivocados. Vamos a empezar haciéndonos una introspección. Analicemos internamente, vamos a analizar internamente a nosotros mismos, y la mejor forma de hacerlo es construyendo conciencia, recordar en qué situaciones no nos hemos sentido escuchados, en qué situaciones no nos hemos sentido atendidos, en qué situaciones no nos hemos sentido bien en un momento importante de la comunicación. Aquí en la primera imagen vemos a una persona que tiene la mujer que tiene intención de comunicarse, pero al ver que la otra persona está atendiendo el celular, se siente decepcionada. Y creo que es un sentimiento que todos hemos sentido en algún momento, o todos hemos pasado por esa situación. Fíjense que yo me he encontrado con personas que les estoy hablando y me dicen, sí, sigue hablando, están mirando su celular y te dicen, sí, te estoy escuchando, no te preocupes. Claro, se escucha con los oídos, no con la vista, pero ¿cómo se siente uno
cuando está tratando de transmitir una información que a veces es importante, una idea, y la otra persona no presta atención, la atención debida. O sea, no es nada agradable. También he estado en situaciones en las cuales estoy comunicando una idea, como la persona de la segunda imagen, ambas chicas, y la otra persona me está mirando, pero me está atendiendo con esa cara de pocos amigos, cara de fastidio, de incomodidad, incluso puedo decir cara de aburrimiento. Entonces, a pesar que me está escuchando, no lo está haciendo de la manera adecuada. No me siento escuchado, no me siento valorado, no siento que lo que estoy diciendo sea importante, y esa sensación es incómoda. Uno no siente ganas de transmitir las ideas de la mejor manera cuando la otra persona no considera que lo que tú dices sea importante. Y así hay muchas otras situaciones. En la tercera imagen hemos dejado una incógnita porque existe mucha incertidumbre en los tipos de comunicación. Sin embargo, cabe destacar un tipo de comunicación que sí he observado, muy común. A ver, preste mucha atención. Estoy tratando de transmitir una idea, la otra persona está escuchando, pero en el momento que siente que tiene algo que decir, me interrumpe. No importa si he terminado o aún no he terminado de concluir mi idea. Esa persona comienza a expresar su idea. Se vuelve como un cruce, porque yo sigo hablando y esa persona sigue hablando, hasta que de pronto esa persona, para que se sienta escuchada, levanta más la voz, yo hago silencio, esa persona sigue hablando, pero expresando su idea, pero a mí se me ocurre algo, y empiezo a hablar también. Se corta la comunicación, allá no termina de expresar su idea, yo tampoco termino de expresar mis ideas, y las ideas van, las ideas vienen, pero yo pregunto, ¿en realidad nos estamos comunicando efectivamente? Porque de todo lo que yo estoy diciendo y todo lo que ella está diciendo, esa persona solamente se captan ideas, pequeñas ideas, y a partir de esas ideas nacen nuevas ideas, nace algo nuevo que decir, y las ideas nunca son completas. Yo creo estar entendiendo lo que la persona dice y esa persona cree estar entendiendo lo que yo le digo, pero la comunicación, ¿será efectiva? ¿Será que las ideas se están transmitiendo de la forma correcta? Entonces vamos a ver lo que es hablar versus comunicar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hablar y comunicar son lo mismo? Aunque muchas personas usan estos términos como si fueran iguales, en realidad hay una gran diferencia. Todos podemos hablar, pero no todos sabemos comunicar. Hablar es algo natural, es simplemente emitir palabras, pero comunicar es un arte, porque no se trata solo de lo que dices, sino de cómo logras conectar con la persona que te escucha, cómo logras transmitir tu mensaje. Ahora veamos cuál es la diferencia entre hablar y comunicar. Hablar es básicamente emitir sonidos, compartir información o expresar ideas. Puedes hablar durante horas y aún así no vas a lograr que las personas te entiendan, o peor aún, que conecten contigo. Eso es porque hablar por sí solo no garantiza que el mensaje llegue. En cambio, comunicar es conectar, es asegurarte de que lo que dices no solo se escuche, sino también que se sienta, que se entienda. Comunicar implica transmitir emociones, intenciones y significado. Hablar es como entregar un regalo. Si lo hacen en un envoltorio descuidado, puede que las personas no lo valoren o no quieran ni abrirlo. Comunicar es cuidar ese envoltorio, es hacer que lo que dices sea atractivo, relevante y fácil de entender. Entonces nos preguntamos, ¿qué es comunicación? La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. Ahora bien, si esta comunicación es efectiva o no, ese es otro tema, pero la comunicación en sí se produce entre dos personas, entre dos individuos que tratan de expresar un tema. Ahora preguntémonos, ¿es necesario comunicarnos? Claro que es necesario comunicarnos. Sin embargo, muchos dirán, yo no prefiero hablar. Yo soy una persona callada, silenciosa. Los seres humanos necesitamos comunicarnos.
Es más, está demostrado que las personas que guardan sus ideas para sí mismos, que se comunican poco, en su mente se crean retroalimentaciones con relación a estas ideas que van haciéndose grandes y perjudiciales, se hacen enormes, se hacen problemáticas, porque en su mente, en nuestra mente, cuando nosotros no comunicamos nuestras ideas, esas ideas toman un valor muy intenso, muy fuerte emocionalmente, y a veces, como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. Las ideas hay que comunicarlas y comunicarlas de la mejor manera posible. El ser humano necesita imprescindiblemente establecer algún tipo de comunicación con el medio externo y consigo mismo para poder sobrevivir. Muchas veces pasa que en mi mente hay algo y yo digo, esa persona que está ahí enfrente debería sobreentender, porque es algo que es obvio. ¿Por qué se lo tengo que decir? Está en tu mente, existe en tu mente, pero de pronto en la mente de la otra persona que está a tu lado no existe. En la mente de la persona que está a tu lado no es obvio. Tu realidad y la realidad de esa persona, a pesar de estar en el mismo ambiente, muchas veces es diferente. Procesar la información diferente, entender las cosas es de una manera diferente, actuar de una forma diferente. Y si tú no comunicas lo que estás diciendo o lo que estás pensando, esa persona, así sea para ti muy obvio, no necesariamente tiene que entender la situación de la misma forma. Entonces es importante, muy importante comunicarnos y transmitir nuestras ideas. Para entonces, hagamos un poquito de indagación con relación a lo que es el circuito de la comunicación. Hay un proceso, un contexto, a ver, acá está, un contexto involucrado en el circuito de la comunicación, que es bastante complejo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hacer lo que lo hemos normalizado. Digo, si la otra persona me escuchó, ¿por qué no me entendió si fui claro al decirlo? Eso es lo que nosotros pensamos en ese momento. Hay muchas cosas que están ahí involucradas en ese circuito. Rápidamente le vamos a dar un repaso. Por ejemplo, tenemos el emisor. El emisor. ¿Y quién es el emisor? Es la persona que envía el mensaje. Tenemos el receptor. ¿Quién es el receptor? La persona que recibe el mensaje. Y ya con eso nosotros asumimos que ya el mensaje debió ser claro y contundente, pero a veces no ocurre así. El mensaje que queremos transmitir, lo estamos transmitiendo a través de ¿qué canal? ¿De un canal adecuado? El canal auditivo, el canal visual, el canal escrito, a través de las redes sociales. Muchas veces no es suficiente con decir las cosas de una manera oral. A veces es necesario hacerlo de una manera gráfica para que se entienda correctamente, o a través de un esquema, un video, o hacer una descripción muy detallada. A veces queremos que todos entiendan y no es tan sencillo. El código es muy importante. Hablamos del idioma, hablamos de la jerga, no es lo mismo. A veces muchas personas que hablan español van de una ciudad a otra y ya no se entienden. A veces se usan palabras en un sitio y en otro sitio no se usan. Y también existe el referente. El referente básicamente es el tema del mensaje, el tema del que se está hablando. No sé si les ha pasado que muchas veces están en una conversación hablando acerca del tema y la persona con la que están hablando de pronto dice algo que ustedes sienten que está fuera de contexto. Es importante estar muy claros con la idea general con la cual se está trabajando. El referente es súper importante para saber qué decir y cómo decirlo. Y por último tenemos el contexto. Bajo qué situación estamos, en qué lugar estamos. Si tú estás en una comunidad cristiana, por ejemplo, no es lo mismo que estés en una comunidad agnóstica. No es lo mismo que estés en una comunidad racista. No es lo mismo que estés en una comunidad feminista. Entonces, lo que es el contexto bajo el cual tú hablas es muy importante. O sea, el lugar o situación en donde se produce la comunicación. Para que tu comunicación pueda ser efectiva, es necesario que tú evalúes en qué contexto estás hablando. No puedes decir,
yo hablo así, es mi forma de hacer las cosas y los demás que me entiendan. No, no es suficiente. Si tú quieres que la comunicación sea efectiva, tienes que considerar el contexto. Si tú eres de las personas que no consideran el contexto, sino que simplemente dice las cosas a su manera, a su forma, los demás, y que los demás tienen que entender, entonces tú estás dependiendo de que otros tengan una mejor comunicación. Es decir, tú no tienes o no te das ningún tiempo para preocuparte por hacer que entiendan lo que quieres decir. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para comprender lo que es este circuito de comunicación y para que sea mucho más efectivo? Hablemos, el emisor. El emisor emite una idea, un sentimiento, un hecho, utilizando un código, ya sea una acción, una frase, un gesto. Lo hace así para que sea más efectivo. Es importante considerar cada uno de estos aspectos. A veces decimos las cosas y esperamos que el receptor las entienda, pero el canal no está siendo adecuado. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos decir, si ella, la chica que está reclamándole al hermano, si es que ella primero apaga el equipo y después se acerca, lo toca y le dice que apague su equipo, probablemente él le entendería. Pero en ese momento, por ejemplo, está gritando y él ni siquiera, como está con el volumen alto, ni siquiera le está entendiendo, porque la música no le permite. El receptor entonces debe darse la tarea de decodificar el gesto frase. El emisor lo codifica, lo envía, el receptor lo recibe y lo decodifica. Entonces, ¿qué significa? Debe entender qué significa la frase, el gesto o la idea que se le está transmitiendo. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos quieren transmitir. Si pertenecemos al mismo contexto social laboral y tenemos el mismo referente claro, todas las condiciones son dadas, el medio es el adecuado, la voz, el tono o la forma gráfica, etc., podremos entender claramente qué quiere decir. Aún sin embargo, hay que analizar ciertos aspectos. Una vez que alguien nos transmite una información, debe pasar por un filtro, que es nuestro sistema de creencia, nuestro sistema de valores, nuestro sistema cultural, nuestro estado emocional del momento y nuestras expectativas de conversación. Este filtro va a hacer que tú interpretes la información o la realidad de cierta manera y de ahí emitas una respuesta. Esta respuesta es importante porque el emisor, una vez que tú le respondas, va a verificar que realmente entendiste lo que él quiso decir. ¿Qué estilos de comunicación existen? Existen 3 estilos: el agresivo, el asertivo y el pasivo. ¿Qué es el estilo agresivo? El objetivo de este estilo es entrar en una dinámica de poder en la que yo tengo el dominio y la otra parte quede minimizada. ¿Han notado que algunas personas se comunican de una forma muy fuerte, casi con el tono de voz y la actitud que te hacen callar, te hacen sentir mal? Ese sería un estilo agresivo y básicamente no aporta nada en el tema de comunicación. Lo único que busca es dominar. El estilo asertivo, a diferencia, se comunica de manera directa, aquello que se piensa y aquello que se siente. Tú dices lo que quieres transmitir, dices lo que piensas y dices cómo te sientes. Y estas expresiones, no necesariamente todas, son verbales. A veces estamos verbalmente diciendo algo, pero con nuestro rostro, con nuestras expresiones, con nuestros gestos, estamos diciendo el resto, lo demás. Y el estilo pasivo está basado en la inhibición de los pensamientos y sentimientos que en situaciones normales podrían ser expresadas. Estos son las personas que normalmente no comunican mucho, que inhiben sus pensamientos y sentimientos, que se retraen mucho. Obviamente, esta no es la mejor forma de comunicarse. ¿Qué factores influyen para que la comunicación pueda ser asertiva? Hay muchos aspectos. Vamos a mencionar algunos. Tenemos las actitudes. La actitud de prepotencia, la actitud de sumisión
una actitud poco triste, apagada o muy brillante. Tenemos la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, la cultura asiática con la cultura norteamericana. Incluso en nuestros países de Hispanoamérica las culturas son diferentes, no son las mismas. El ambiente también es muy importante. Las condiciones físicas, no es lo mismo hablar con una persona sana, sin dolor, que con una persona con dolencias. El estado de ánimo afecta muchísimo la comunicación. El deseo de comunicarse y la forma en que te comunican depende mucho del estado de ánimo. A veces uno quiere hablar, a veces no quieren hablar. Las experiencias. Y no estamos hablando solamente de experiencia por edad, sino también de las experiencias vividas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con una persona que ha tenido experiencias traumáticas que conversar con una persona que siempre ha estado sobreprotegida. Los intereses de la conversación, o sea, ver si están claros o si no son claros. La educación, que es la capacidad intelectual, también influye mucho, porque allí radica la habilidad para comunicarse. Las condiciones psicológicas, que atienden factores emocionales. Esos factores emocionales pueden estar modificando la interpretación o la forma de comunicarse. Y estos factores pueden influenciar positiva o negativamente la comunicación. Parte de la tarea de nosotros es comprender, es tener conciencia de los factores que están influyendo a mí y de igual manera identificar los factores que están influyendo a las otras personas con las que me estoy comunicando. Si yo comprendo en qué situación estoy, si comprendo los factores que me están influenciando, seguro que voy a tomar las previsiones debidas para que mi comunicación mejore, para que mi comunicación sea más efectiva. Y así, y si además yo conozco los factores que están influyendo al público con el que estoy hablando o a la persona con la que estoy hablando, mi comunicación va a ser mucho más efectiva. ¿Qué consejos prácticos existen para mejorar la comunicación? Aquí hay 4 que son clave. Ser claro y conciso, parafrasear lo que se ha escuchado, usar el lenguaje corporal y ofrecer y solicitar retroalimentación de manera constructiva. ¿Qué nos referimos a decir sé claro y conciso? Con relación a esto es importante reflexionar el hecho de que muchas personas divagamos con relación al tema del cual están hablando. Muchas personas no son concretas, se desvían del tema, se van a aspectos muy generales y esto no favorece a la comunicación. Si voy a hablar acerca de un tema, debo mantenerme dentro del tema. Y si es que surge alguna anécdota, alguna conversación que salga del tema, debo darme cuenta y retomar el tema inmediatamente. Somos seres humanos y muchas veces divagamos entre una idea y otra que se nos viene a la mente, pero debemos ser lo más claros y precisos posible sin salirnos del tema. Porque una vez que nos salimos del tema, ya ni siquiera sabemos en qué estábamos. Y las otras personas con las que estamos comunicándonos también se van a perder en el proceso. Parafrasear lo que has escuchado, es decir, si una persona se está comunicando contigo en los momentos en los que te toque hablar, tú puedes parafrasear lo que has escuchado para que esa persona pueda verificar si es que tú estás entendiendo correctamente la idea. Y si no es así, tú puedas corregir y reintegrarse al tema. Parafrasear es repetir lo que tú has entendido de lo que te han comunicado. Por ejemplo, te dicen, o mejor dicho de frente, tú parafraseas y dices, discúlpame, tú me estás diciendo que ayer estuviste por tal sitio y que viste, ¿así es? Y la persona te dirá, sí, quiere decir que sí, que era lo que te quería decir, o a lo mejor te dirá, no, te estás equivocando. Eso es parafrasear. O sea, parafrasear es lo que la comunicación que te han enviado tú, retornarla preguntando si es que es así como la comunicación que te quieren brindar. Si tú estás hablando, puedes pedirle también a la persona que parafrasee lo que tú le quieres decir y de esa manera verificar si esa persona en realidad está entendiendo lo que tú le quieres transmitir. Porque aunque parezca bastante obvio, nosotros normalmente transmitimos una información y suponemos que la otra persona está entendiendo bien
pero no siempre es así. Debe existir siempre una confirmación, hay que hacer pausas para que la persona hable, o hay que pedir pausas para que tú hagas la verificación de que estás entendiendo la idea de la persona. No te dé temor, utiliza expresiones como: déjame ver si te entendí, lo que tú me quieres decir es esto. Veamos si te estoy entendiendo tu idea, a lo que te refieres es a esto. Y tú expresas los pensamientos parafraseando lo que la otra persona quiso decir, o la idea general. Esa persona te va a decir: ah, sí, exactamente eso. O te va a decir: no, no es eso lo que yo te quería decir, lo que yo te quería decir era tal cosa. Estas confirmaciones son muy importantes en la retroalimentación de la comunicación. Tercero, use el lenguaje corporal. Es decir, no te quedes tieso como una momia, tampoco exageres tus movimientos, pero utilice el lenguaje corporal y el facial. Muestra atención, una sonrisa si es necesario. Si están hablando algo triste, pues ya sería otro tema. Una expresión un poco más tenue. Y tienes que estar atento a eso, a seguir el ritmo, tanto con tu expresión corporal cuando hablas, como con tu expresión corporal cuando recibes de la información. Esto también es una forma de verificación de si estás entendiendo o no la idea, el sentimiento que trata de transmitir la otra persona. Porque si la otra persona te está diciendo algo alegre y está esperando de ti expresiones de sonrisa, de asombro, y tú no lo haces, pues le va a chocar. Si te quiere decir algo triste, melancólico, entonces está esperando de ti una expresión facial, una expresión corporal que demuestre que tú estás entendiendo. Y a veces ni siquiera hace falta la expresión verbal de confirmación, sino que ya con tu actitud física, con tu expresión corporal, estás dando confirmación o estás transmitiendo el mensaje correcto, tanto para cuando hablas como para cuando recibes. Y por último, ofrece y solicita retroalimentación de manera constructiva. Esta frase es muy importante, de manera constructiva. Es decir, ten mucho cuidado en la retroalimentación, que se sienta, que se note, que sea constructiva. Porque muchas veces, cuando nosotros hacemos la retroalimentación, la otra persona siente como si le estuviéramos juzgando, siente como si le estuviéramos criticando, y con esto la persona se va a cerrar, la conversación va a tomar un rumbo totalmente diferente, el contexto va a ser negativo y la persona no va a querer seguir hablando. Y de igual manera tú, cuando alguien te está escuchando, tú aspirarías a que la persona sea comprensiva, que no te juzgue, que te responda de la mejor manera, y que cuando esa persona hable y haga la retroalimentación o el parafraseo, de que ha entendido lo que tú le estás comunicando, tú aspirarías a que sea de una manera amable y consciente. Hagámoslo nosotros también con las otras personas. Entonces, bajo ese contexto, ser claro, parafrasear lo que se escucharon, usar lenguaje corporal y ofrecer y solicitar retroalimentación de manera constructiva. Hablemos un poquito de qué es saber escuchar, porque aunque hemos hablado de comunicarnos y recibir la comunicación, estamos hablando de la comunicación de manera general, pero ahora vamos a hablar de lo que es la escucha. ¿Qué es saber escuchar? Escuchar no es una habilidad que tienen todos. A muchas personas les cuesta escuchar, se aburren, quieren hablar en vez de escuchar. No están atendiendo lo que la persona dice, sino que tienen un proceso mental que hace ruido y que no les permite atender lo que la persona está diciendo. Porque escuchar no es solamente que entre por tus oídos la información, sino que cuando tú escuchas hay un proceso más complejo dentro de ti que tú tienes que activar. Saber escuchar o escuchar correctamente no es lo mismo que oír solamente. ¿Qué es saber escuchar? Escuchar es una habilidad importante que ayuda mucho en facilitar una comunicación positiva y el establecimiento de una relación. Como otras habilidades, el escuchar activamente puede ser aprendido y mejorado con la práctica. Saber escuchar es comprender, o hacer todo el esfuerzo, poner todo el interés en comprender lo que la otra persona o grupo de personas está transmitiendo. Saber escuchar es poner todo tu
corazón, toda tu mente y todo tu empeño en entender la idea general que se está transmitiendo. Saber escuchar es alinearte con las emociones de la persona que te está hablando, para comprender a profundidad los sentimientos que le están llevando a expresar eso. Saber escuchar es incluso, podemos decir, entender que lo que está diciendo tiene un fondo, y si tú sabes escuchar, incluso podrías llegar a ese fondo. Muchas personas cuando se comunican no son asertivas y no dicen de manera clara lo que sienten, o algo interfiere. Y si tú sabes escuchar, podrías llegar a esas interferencias y esa comunicación va a ser excelente. Entonces, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está diciendo. Te concentras exclusivamente en lo que dice la otra persona. No se trata solamente de entender las palabras, se trata de entender el fondo, de entender el tema, de entender el propósito, las emociones de aquella persona que te está comunicando. A todos nos encanta ser escuchado. Y cuando te pida esa retroalimentación de información, tú le puedes decir asertivamente: tú lo que quieres decir es esto, a lo que te refieres es esto. Esa persona se va a sentir muy comprendida, muy escuchada. Eso te va a favorecer muchísimo en la comunicación. Los mejores vínculos que se pueden hacer con una persona, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o laboral, es que los otros se sientan escuchados y comprendidos. Hay algo muy importante que ocurre durante la comunicación y que se llama diálogo interno. Hay algo. Diálogo interno básicamente es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Pero ocurre algo. Cuando nos estamos comunicando, o más bien cuando alguien se comunica con nosotros y nosotros entramos en diálogo interno, hay que analizar por qué. Porque esto puede ser perjudicial. Hay un diálogo interno sano y hay un diálogo interno perjudicial. Repito, el diálogo interno es la conversación que tenemos con nosotros mismos, pero puede ser tanto positivo como negativo. Este diálogo interno nos ayuda a procesar la información y a reflexionar acerca de las experiencias, tomar decisiones y motivarnos. Y nos puede ayudar en una conversación a reflexionar acerca de lo que la otra persona nos está queriendo transmitir. Cuando el diálogo interno es positivo, nosotros estamos con una escucha activa, totalmente atentos a lo que la persona dice, a lo que siente y al propósito de la conversación. Pero muchas veces cuando la conversación no es de interés para nosotros, o la conversación nos causa molestia, como cuando alguien te está regañando o te está reprendiendo, tú entras en diálogo interno. Y de una manera negativa. Ese diálogo interno bloquea la información. Básicamente no estás escuchando. Pasa mucho en los niños, cuando los papás los regañan y ellos no quieren escuchar estos regaños, entonces ellos entran en diálogo interno y básicamente se bloquean de tal modo que en realidad no están escuchando para nada lo que se está diciendo. Escuchan nada más ruido, pero no están escuchando. Igual pasa cuando nos están diciendo algo que nos causa aburrimiento, que no nos gusta o que estamos predispuestos, simplemente no escuchamos. Entramos en diálogo interno. Hay conversaciones que no queremos tener, pero que estamos obligados a estar presentes. Nuestro cuerpo está obligado a estar ahí y estamos obligados a escucharla. Entonces entramos en diálogo interno. Estas situaciones son muy perjudiciales, porque dentro de eso que nos están diciendo quizás hayan cosas que sean beneficiosas para nosotros o que sean importantes para nosotros y que nosotros no sabemos, no conocemos, no sabemos y realmente no las estamos escuchando. Estamos solamente esperando que haya una pausa para decir lo que hay en nuestra mente y comenzamos a soltar todo lo que hay en nuestra mente que estuvimos procesando en nuestro diálogo interno, pero a la final no entendimos nada de lo que nos estaban diciendo, porque estábamos predispuestos, nos sentíamos incómodos o simplemente no nos gustaba la conversación.
Entonces, ¿cómo el diálogo interno entorpece la escucha activa? Entrar en diálogo interno mientras te hablan puede ser una forma de procesar la información, pero también puede llevar a la desconexión y a la pérdida de los detalles importantes de la conversación. Y si no entiendes los detalles, no tienes bases como para hacer una refutación o comunicar ideas de manera asertiva. Para poder hacer una comunicación asertiva, tú necesitas no estar en diálogo interno de forma negativa, sino que estar en diálogo interno de una forma positiva, atento, interpretando, asimilando, y luego entonces poder dar una opinión, un punto de vista, o expresar una idea completa y clara. Pensemos, ¿por qué entramos en diálogo interno mientras nos hablan? Hay varias razones, vamos a mencionar 4. El procesamiento de la información. A veces necesitamos tiempo para procesar lo que nos dicen, antes de poder responder. Si es que estamos escuchando lo que nos están diciendo, entonces consideramos que este diálogo interno es positivo y nos va a beneficiar, puesto que luego podremos dar una participación mucho más eficiente y eficaz respecto a lo que nos están diciendo. También puede ser por distracción. La mente puede distraerse fácilmente, especialmente si la conversación no es muy interesante o si estamos preocupados por otras cosas. A veces pasa que nuestra mente está en otro lugar, a pesar que nuestro cuerpo está acá, porque simplemente la conversación no es de interés para nosotros, o de pronto es un tema del que no queremos hablar y simplemente nos bloqueamos. La evaluación y reflexión. Podemos estar evaluando lo que se nos dice, comparándolo con nuestras propias experiencias o creencias, o podemos simplemente reflexionar en ello. Aquí hay algo muy importante. Muchas veces cuando nos están hablando, todo lo llevamos a un plano personal, todo lo comparamos con nosotros mismos. Recuerda que las personas que hablan desde su experiencia y hablan para ellos. Todo lo que dicen no se trata de ti. Si tú te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero analízalo. A veces nos están hablando acerca de un tema y nosotros decimos, ay, pero a mí también. Yo también pasé por eso. A mí también me ocurrió. Yo soy igual. Todas las conversaciones las dirigimos hacia nosotros. Y la persona cuando está hablando de sus propias experiencias, no de las nuestras. No es necesario que lo llevemos a un plano personal. Todo lo que se está hablando no se trata de ti, se trata de esa persona, y debes concentrarte en escucharla y entender. No llevarlo a tus propias experiencias o creencias. Esto es lo que debes evaluar. Y si lo observas con otras personas, presta atención. Diálogo interno negativo. En algunos casos, el diálogo interno puede ser negativo cuando nos critica o nos juzga por lo que nos están diciendo. Y este es uno de los aspectos más graves, que cuando nosotros sentimos que todo lo que se está diciendo o lo que está diciendo esa persona se trata de una crítica hacia nosotros, se trata de algo negativo, de una ofensa hacia nosotros, de envidia, de molestia, nos ponemos en ese estado. Las personas no nos están agrediendo, las personas están hablando acerca de sí mismas, las personas están tratando de comunicar una idea y no debemos tomarlo como algo personal negativo hacia nosotros. Entonces evitemos realizar este tipo de juicios porque nos nubla la mente y no permiten que nosotros podamos entender lo que se nos quiere decir. La importancia de la escucha activa. La escucha activa tiene grandes beneficios, mucho más de lo que tú puedes imaginar. No sabes la cantidad de información que puedes obtener si tú al escuchar lo haces desde un punto de vista adecuado. Si escuchas de la manera correcta, puedes trasladar incluso muchas experiencias a tu vida, ahorrarte muchos errores, mejorar las relaciones interpersonales, hacer que la gente te vea diferente y tú sentirte diferente con la gente y el mundo. Algunos aspectos importantes de la escucha activa son: mejora la comunicación, tanto la que viene hacia nosotros como la que nosotros enviamos hacia los demás. Resuelve conflictos. Hay cantidad de conflictos que desaparecen una vez que tú comienzas a escuchar activamente y que evitas juzgar. Una vez que tratas de entender a las personas, logras entender a las personas desde su realidad
y no desde la tuya. Fomenta las relaciones. Y si bien sabemos en este mundo no hay nada que necesitemos nosotros los humanos, los seres humanos, más que buenas relaciones, tanto para sentirnos bien con nosotros mismos como para crecer a nivel personal o a nivel profesional, a nivel laboral. Los grandes líderes son excelentes escuchadores y tienen excelentes relaciones interpersonales. Y por último, aumenta la eficiencia. Una vez que tú escuchas activamente que la comunicación sea mucho más efectiva, todos los aspectos van a mejorar. Una vez que tú aprendas a comunicarte, también puedes enseñar a otros a comunicarse de igual manera, y evitar conflictos innecesarios, y evitas muchas situaciones que a veces son muy enredadas. Una vez que tú comienzas a escuchar activamente, una vez que tú comienzas a comunicarte efectivamente, todo a tu alrededor cambia. ¿Qué técnicas podemos utilizar para mejorar la escucha? Entonces, como primera técnica vamos a ver lo que es reformular, o sea, realizar nuevamente la comunicación empleando una forma diferente en el canal o código. Es decir, si ya existió una situación, luego llegaste a tu casa, reflexionaste acerca de ello, pensaste en los aspectos que no fueron los más adecuados, te reformulas una forma de hacer la comunicación más efectiva. O mejor, una vez que tú tienes eso en tu mente, lo tienes plasmado en el papel, puedes entonces ponerlo en práctica en situaciones similares a lo que ha pasado. Si lo practicas una y otra vez y lo haces con diversas personas en diversas situaciones y lo haces una costumbre día a día, te aseguro que vas a conseguir grandes resultados. Reformular es parte de la clave o de las técnicas que más puedes utilizar para entrar en conciencia y mejorar tus resultados. Reflexionar es ser consciente de cómo fue la comunicación efectuada. Si lograste comprender o no lograste comprender el mensaje que se quería dar. Esta reflexión es más abocada a tomar conciencia si realmente comprendiste lo que quisieron comunicar contigo. Muchas veces, después de cada conversación, nosotros estamos totalmente seguros de que hemos comprendido la idea general y los sentimientos de la persona que se comunicó con nosotros. Pero muchas veces no es así. Siempre debes buscar la oportunidad de verificar si lo que comprendiste fue lo correcto. Y si no lo hiciste en el momento, en una siguiente oportunidad en la comunicación con esa persona, toca temas similares, toca aspectos de la comunicación anterior y verifica si en realidad entendiste lo que esa persona quiso transmitir. Reflexionar acerca de si hemos comprendido o no el mensaje que se nos transmitió es muy importante para poder entender la realidad de los demás y cada día pues ser más empáticos y asertivos al momento de comunicarnos con otras personas. Resumiendo, las 5 claves para ser un buen comunicador son: 1. Intención clara. ¿Por qué y para qué te comunicas? Antes de decir algo, pregúntate, ¿cuál es el propósito de mi mensaje? ¿Quiero informar, motivar, convencer o simplemente impresionar? Un buen comunicador no solo habla para llenar el silencio, lo hace con un propósito claro. Cuando comunicas con intención, la persona siente que lo que dices tiene valor. Y recuerda, no se trata de ser interesante, sino de ser útil y relevante. 2. Escucha activa. El arte de conectar antes de hablar. La comunicación empieza cuando hablas, empieza cuando escuchas. La escucha activa consiste en prestar atención de verdad, no solo a la palabra de los demás, sino también a su tono, sus emociones, su lenguaje corporal. Cuando escuchas de forma activa, muestras empatía y construyes un espacio de confianza, lo que hace que las personas estén más dispuestas a recibir tu mensaje. Hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. 3. Simplifica tu mensaje. Hazlo claro y memorable. Un buen comunicador no complica, simplifica. Si lo que dices no puede ser entendido por un niño, probablemente sea demasiado complicado. Busca ejemplos, metáforas o historias que hagan tu mensaje fácil de entender y de recordar.
La claridad y la sencillez son poderosas herramientas para conectar con tu audiencia. Piensa en grandes comunicadores. No impresionan con palabras complejas, sino con mensajes simples que resuenan profundamente inteligentes. 4. El poder del lenguaje no verbal. Comunica, incluso más allá de las palabras. Tus gestos, tu tono de voz, tu lenguaje corporal dice mucho más de lo que imaginas. Un buen comunicador utiliza su lenguaje no verbal para reforzar su mensaje. Pregúntate, ¿tengo un tono cálido y amigable cuando hablo? ¿Mis gestos acompañan lo que digo? ¿Mantengo contacto visual para conectar con las personas? Recuerda, se estima que el 93% de la comunicación es no verbal. Si no estás alineado con tu cuerpo y tu voz, tu mensaje va a perder fuerza. Y 5. Cuenta historias. Haz que tu mensaje sea inolvidable. Las historias son una herramienta poderosa. Las personas recuerdan mucho más las historias que los datos y las cifras, porque conectan con sus emociones. Por ejemplo, en lugar de decir la comunicación es importante, cuenta una experiencia o anécdota que lo demuestre. Una buena historia puede hacer que tu mensaje se quede grabado para siempre. Para finalizar, recuerda que hablar es fácil, pero comunicar requiere algo más: intención, conexión y claridad. Cuando aprendes a comunicar, tus palabras dejan de ser solo sonidos y se convierten en puentes que te acercan a los demás. Así que la próxima vez que tengas algo que decir, pregúntate: ¿estoy simplemente hablando o realmente estoy comunicando? Esa es una excelente pregunta. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.